¿Qué tal? Buenos días a todos. Los saludo con mucho gusto. De nuevo cuenta, aquí estamos retomando nuestras pláticas de derecho sucesorio. Me da mucho gusto que poco a poco podamos ir retomando nuestros puntos y además que ya más personas están al pendiente de este tipo de pequeños videos que podemos utilizar para aprender estos temas jurídicos día a día. Hay por ahí personas de Baja California, de universidades de Baja California. Saludos a todos ustedes y saludos a todas las personas que por su cuenta están viendo estos videos. Es muy satisfactorio para todos poder hacer esto y que de alguna manera apoye a todos aquellos que están viendo, ¿ok? Que la idea primordial también es que ustedes conozcan los fundamentos básicos de derecho sucesorio, ¿ok? Bueno, pues el día de hoy vamos a hacer nuestro cuarto video, este capítulo 4 de derecho sucesorio y de realmente derecho sucesorio express, que recuerden que estamos hablando de las figuras básicas de derecho sucesorio como rama del derecho civil y pues ya en el último capítulo o en la última sesión referimos las reglas de la sucesión legítima, empezamos a hablar de sucesión testamentaria y el día de hoy vamos a seguir hablando de los testamentos, hoy en nuestro cuarto capítulo, ¿ok? Entonces, sin más preámbulo, entremos al estudio de este derecho sucesorio, específicamente por lo que se refiere al testamento, a la sucesión testamentaria. Bien, en la última sesión platicábamos que hoy por hoy íbamos a hablar de la capacidad que tienen las personas o que deberían de tener para testar. El derecho positivo mexicano establece que aquellos que son capaces en derecho son capaces en consecuencia para hacer un testamento. ¿Y quiénes son capaces en derecho para hacer un testamento? Pues las personas que tienen capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Recuerden que la capacidad de goce es esa simple aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Se adquiere desde que uno es concebido, en el vientre materno, hablamos de los nasciturus, y esa capacidad de ejercicio es aquella facultad o aptitud que tenemos las personas en derecho para poder ejercer por nuestra cuenta nuestros propios derechos y obligaciones. Entonces, si la ley se refiere a que seamos capaces en derecho, naturalmente requerimos la capacidad de ejercicio y basta con ello para que tengamos capacidad suficiente en derecho para poder llevar a cabo un testamento. Contrario sensu, tenemos que leer de aquellas personas que son incapaces en derecho. Ya el multimensionado artículo 450 del Código Civil para el Distrito Federal y sus correspondientes en los demás estados o en los demás códigos civiles de los estados de la República Mexicana serán apropiados para establecer los tipos de incapacidad homólogos al 450 de esta Ciudad de México. El artículo 450 del Código Civil establece entonces que todas las personas también pueden ser incapaces. No todos son incapaces, todos tienen capacidad de goce y capacidad de ejercicio, pero las personas que son incapaces en derecho pueden ser de dos tipos. Hablamos de dos tipos de incapacidad, los incapaces naturales y los incapaces legales. Los incapaces naturales son aquellos que no tienen los 18 años cumplidos y los incapaces legales son aquellas personas que aún siendo mayores de edad tienen algún trastorno o alguna enfermedad mental que permite que por sí mismos hagan uso de esta facultad para ejercer por sí mismos sus derechos y sus obligaciones. Y entonces esta facultad para atestar la podemos encontrar en el artículo 1305 del Código Civil para el Distrito Federal en todo lo concerniente a los derechos y obligaciones y a la capacidad para atestar, ¿ok? Ahora, los menores de 16 años también tienen capacidad de goce, pero no tienen capacidad para atestar. Eso quiere decir que la edad mínima para hacer un testamento es a los 16 años. A partir de los 16 años podemos hacer un testamento, no antes. Los menores de 16 no pueden hacer testamento, de 16 en adelante, ¿ok? Y en Roma había dos figuras que también hemos comentado mucho en algunos otros videos, y me estoy refiriendo a los mente capiti y los mente furiosi. Los mente capiti eran los enfermos mentales que tenían algún momento de lucidez, y en esos momentos de lucidez podían celebrar actos jurídicos. Si celebraban actos jurídicos en estos momentos de lucidez, pues el acto era perfectamente válido. De igual manera con los testamentos, si una persona hacía su testamento, un mente capiti, bueno, tenía momentos de lucidez, pues era perfectamente válido. Si el loco, mente capiti, en un momento de locura mental hacía un testamento, pues era ineficaz porque era incapaz en derecho.
Y los mente furiosi eran esas personas que todo el tiempo estaban locos, no tenían momentos de lucidez, ni uno solo. Por ende, los no lúcidos no podían hacer, ni pueden hacer testamento en derecho positivo mexicano, y tampoco en Roma los mente furiosi no podían hacer testamento, naturalmente. ¿Okay? Eso es lo que tenemos que platicar por lo que se refiere a la capacidad para hacer testamento. Vamos a hablar entonces ahora de los tipos de testamento. Vamos conociendo los testamentos para entrar en materia, ¿ok? ¿Cuáles son los tipos de testamento? Y esto ha sido muy modificado en nuestra legislación mexicana y por ende vale la pena hablar de ello. Habían dos tipos de testamento. Antes de las reformas existían dos tipos de testamentos, los ordinarios y los especiales o extraordinarios. Los ordinarios o los especiales o extraordinarios. Vamos a hablar de los ordinarios. Los testamentos ordinarios eran el hológrafo, eran el testamento público simplificado, el testamento público abierto, el público cerrado, ¿ok? Eran estos cuatro. El testamento hológrafo, el público abierto, el público cerrado y el público simplificado, ¿ok? De estos testamentos ya no existen ni el hológrafo, ni el público simplificado, ni el público cerrado. Estos tres testamentos ya no existen, fueron derogados de nuestro derecho positivo mexicano. El hológrafo era el que hacíamos de puño y letra, el testador lo hacía de puño y letra, escribía su última voluntad por su propio puño y se mandaba a depositar en el Archivo General de Notarías. Este testamento tenía un gran problema. El testador seguramente no era perito en derecho, no sabía leyes. Entonces, al momento en que se abría el testamento, si estaba redactado de alguna manera contraria a derecho, pues, prácticamente el testamento era inválido y pues todo lo que quiso hacer el testador o toda la última voluntad que quiso manifestar el testador, pues será completamente nula. Entonces, por esta circunstancia es que la ley quiso suplir este tipo de vicios o este tipo de dificultades. Vamos a evitar que los familiares se peleen, vamos a suprimir el testamento hológrafo. Si sabemos que los testadores pueden no ser peritos en derecho, este testamento se suprime para que ya no existan ese tipo de problemas, porque al momento en que el hológrafo se abría y las disposiciones eran inválidas, las peleas entre los herederos eran muy comunes porque se tenían que regir entonces por las reglas de la sucesión legítima, toda vez que no era válido este testamento hológrafo, está en desuso entonces, ¿ok? Otro, el testamento público cerrado. El testamento público cerrado. El testamento público cerrado es público porque se hacía ante notario público, pero es cerrado porque se desconocía su contenido. Había una serie de formalidades que se tenían que llevar a cabo. Yo podía redactar mi testamento, lo depositaba en un sobre cerrado, iba con el notario y el notario daba fe de que yo le estaba llevando mi testamento cerrado, nadie conocía el contenido. Lo santaba en un acta, propiamente, una escritura donde hacía constar que se estaba poniendo a su disposición el testamento, que no conocía nadie el contenido. Se mandaba a escribir también en el Archivo General de Notarías para que todos tuviéramos conocimiento, o los sucesores tuvieran conocimiento después de consultar al Archivo General de Notarías de la existencia de ese testamento. Pero ocurría exactamente el mismo problema que con el testamento hológrafo. Aunque se haya hecho ante notario constar la circunstancia por virtud de la cual yo llevo un sobre cerrado con mi testamento, eso no implica que el contenido sea incorrecto. El notario podía dar fe de que yo había hecho mi testamento, pero no conocía el contenido. Y pasaba lo mismo, a la hora de abrir el testamento, las disposiciones podían estar redactadas de manera imprecisa o incorrectas. Y como no se siguen a cabo o no se llevan a cabo las formalidades establecidas por la legislación civil para hacer los testamentos, pues naturalmente este testamento pues era nulo, y otra vez nos regimos por las reglas de la sucesión legítima. Por lo tanto, como ese testamento también está por demás hacerlo, porque la gran mayoría de los testamentos públicos cerrados eran equívocos y se anulaban, está también en desuso. El testamento público simplificado, en tercer lugar, es un testamento que se hacía también ante notario público, pero que versaba específicamente sobre bienes inmuebles, y bienes generalmente que se regían bajo alguna disposición de apoyo o crediticia del gobierno del Distrito Federal. No tenían que sobrepasar algún valor, el valor de estos inmuebles, y se hacía un testamento específicamente
por lo que se refiere a estos inmuebles. Por eso es simplificado. Es público porque se hace ante notario público, y es simplificado porque se refería específicamente a una cosa en particular, que es un inmueble. El resto del patrimonio del de cuyos pues se tiene que regir o por otro testamento o por las reglas de la sucesión legítima. Entonces es importante que lo conozcamos. También está en desuso. Digo, los testadores que hicieron un testamento público simplificado y que existe y se están tramitando sucesiones en ese momento de testamentos públicos simplificados, pues son válidas, pero ya no se puede otorgar un testamento público simplificado en estas fechas porque ya también está derogado de la ley. Y el único que subsiste en este momento es el testamento público abierto, del cual vamos a hablar en unos momentos más, después de analizar el resto de los testamentos. Es el único que subsiste en el derecho positivo mexicano, es el más seguro, es público porque se hace ante notario público, es abierto porque todo el mundo conoce el contenido. No sucede como en estas series o estas películas que hay un video macabro del testador donde todos están reunidos y le deja específicamente la casa y los dineros y las alhajas y especifica cada uno de los bienes. Por supuesto que no sucede así. Más adelante hablaremos de ello, que es el más importante porque es el más común, es el único que es vigente respecto a los testamentos ordinarios, ¿ok? Respecto a los testamentos extraordinarios sucede lo mismo. Había varios tipos de testamentos extraordinarios, solamente subsiste uno. Estaban los testamentos privados, estaban los testamentos marítimos, los testamentos militares y los testamentos hechos en un país extranjero. De todos estos, solamente subsisten los testamentos hechos en un país extranjero, son los únicos que subsisten. Ya no existe el testamento privado, ya no existe el testamento militar, ya no existe el testamento marítimo, solamente subsiste el testamento hecho en un país extranjero. De tal manera que en derecho civil existe una teoría que se llama la teoría de los números clausus o teoría de los números cerrados. Esto quiere decir que el número de testamentos que establece la ley está restringido al que se indica en la propia legislación. Si la ley establece 4 tipos de testamentos, 4 serán los únicos que existen y no más. ¿Okay? La teoría de los números abiertos establece que independientemente de los números de testamentos que hubiere, la ley puede prever otro tipo de testamentos, pero no. En este caso se aplica la teoría de los números clausus, teoría de los números cerrados. Solamente son los testamentos que establece el Código Civil y nada más. Por eso es restringido, por eso hablamos de números clausus o números cerrados. Solamente existen los testamentos que en este caso establece la legislación, ¿ok? Solamente subsisten entonces hasta la actualidad el testamento público abierto y el testamento hecho en un país extranjero. Y vamos a explicar entonces cada uno de ellos. Vamos a hablar del testamento público abierto, que por mucho es el más importante en derecho positivo mexicano. Este testamento público abierto, como lo comentábamos, se lleva a cabo ante notario público, es público porque se lleva a cabo, se hace ante notario público, y es abierto porque todo el mundo conoce su contenido, ¿ok? Si yo hago mi testamento al día de hoy, los bienes que existan al día de hoy pues serán los que entran en la sucesión. No necesito volver a hacer mi testamento en un momento posterior. ¿Qué pasa si en 10 años las circunstancias cambian y yo tengo más bienes o tengo menos bienes? No necesito volver a cambiar mi testamento. Al momento del fallecimiento, que es cuando surte efectos el testamento, se van a tomar en consideración todos los bienes que están que existen, que se encuentran existentes en ese momento. Si en el momento del fallecimiento hay 5 casas, las 5 casas entrarán en la sucesión. Si solamente hay una, pues solo esa. Si no hay ninguna, pues ninguna. ¿Cuándo tengo que hacer el cambio de testamento? Pues cuando voy a cambiar a los herederos o a sus legatarios. Cuando las circunstancias cambien y voy a designar un heredero o a un legatario distinto o un albacea distinto, pues en ese supuesto, claro que hay que cambiar el testamento. El testamento se puede cambiar en cualquier momento, puede ser revocable, y la regla, recuerden ustedes, es que el testamento más reciente revoca al anterior. Recuerden ustedes que el testamento es la última voluntad del de cuyos. Esta última voluntad se narra ante el notario público. Recuerden ustedes que el testamento es un acto solemne.
de los 3 actos solemnes en derecho positivo mexicano: matrimonio, donación y testamento. Si los serie de revestimientos o formalidades que establece la ley para llevar a cabo el testamento no se llevan a cabo, el acto es inexistente en el mundo del derecho. Por eso es importante hacerlo ante notario público, es lo más seguro, ya que el notario es un profesional del derecho investido de fe pública por el Estado. Entonces el notario está dando fe, él, que es un conocedor, es un experto, un perito en derecho, está dando fe de que una persona está redactando ante él su última voluntad. El notario elabora entonces una escritura, yo solamente tengo que expresarle al notario público mi voluntad, y el notario le va a dar forma legal. El notario le va a dar esa formalidad, va a procurar que todos y cada uno de los requisitos que establece la ley de la materia para hacer un testamento se lleven a cabo. Y una de esas formalidades es que el testamento se haga por escrito, no puede ser verbal. El testamento tiene que ser por escrito. Si no es escrito, entonces ya estamos omitiendo alguna de estas solemnidades que establece el Código Civil, y entonces el testamento sería inexistente. Esa es la primera formalidad, tiene que ser por escrito, tiene que llevar a cabo, o bueno, tiene que llevar relacionada al final del instrumento, tiene que estar inserta la firma del testador. Si no está la firma del testador, el testamento también es nulo, bueno, ni siquiera es nulo, es inexistente, ¿ok? Tiene que llevar la firma del notario y la firma del testador. Si no lleva la firma del notario ni la del testador, entonces ese testamento es inexistente en el mundo del derecho. Y en algunos casos de los testigos, hay que saber en qué casos se llevan a cabo o se tienen que hacer los testamentos con escrito, con testigos, perdón, en qué casos se tienen que hacer estos testamentos por escrito. Por ejemplo, ¿qué pasa si el testador no sabe firmar o no puede firmar? Pues en ese supuesto se tiene que llevar a cabo el testamento ante notario público, y si el notario sabe que el testador no puede firmar, pues bueno, tendrá que hacerse ante testigos. Si el testador no solamente no puede, sino no sabe escribir, también se tiene que hacer con estos testigos, ¿ok? Es importante lo que les comento. Si el testador no habla el idioma castellano o español, entonces se tendrá que llevar a cabo ese testamento público abierto con intérpretes, con traductores, ¿ok? Con los intérpretes o traductores. Si el testador no habla español o castellano, se tiene que hacer, o se tiene que asistir con el auxilio de un intérprete o de un traductor. Esto es otra solemnidad. El intérprete o traductor también tiene que firmar el testamento. Si no lleva la firma del intérprete, en caso de que la persona o el testador no hable castellano o español, pues el testamento es nulo. Ni siquiera es nulo, es inexistente, como les comentaba. Y hay algunos tipos de testigos en los testamentos. Cuando el testador está en pleno uso de sus facultades mentales, sabe leer, sabe escribir, sabe entender, no son necesarios los testigos. Pero cuando el testador está imposibilitado para escribir, personas que ya por la edad avanzada tienen que ser atendidas en el lecho, en la cama, para que el propio notario vaya a redactar el testamento y escuche la última voluntad del testador, definitivamente tiene que haber testigos. Hablamos de dos tipos de testigos, de los testigos instrumentales y los testigos de conocimiento. Los testigos instrumentales son aquellos testigos que firman para darle solemnidad al instrumento público o el testamento en sí mismo. Y los testigos de conocimiento son aquellos testigos que firman el instrumento o el testamento para acreditar que la identidad del testador efectivamente es correcta. Entonces, un testigo es testigo instrumental para completar esa solemnidad que establece el instrumento propio, que es el testamento público abierto, y el otro es un testigo de conocimiento para acreditar la identidad del testador, ¿ok? No se pueden llevar a cabo los testamentos a través de representantes, no puede haber representantes, no puede ser un testamento a través de un apoderado, es un acto personalísimo. Una persona en persona tiene que expresar su última voluntad ante el testador. Si las personas no saben firmar o no pueden firmar en ese momento, pues tiene que haber un testigo que firme el calce, ruego y súplica, que tiene que haber un testigo que firme en representación del testador. A ver, tú no puedes, ahorita no sabes escribir o no puedes escribir, tiene que haber un testigo que firme en representación o para constancia del testador, y otro que acredite precisamente la identidad, ¿ok? Si las personas no saben o no pueden escribir, tiene que haber un testigo
como lo conocemos, un testigo instrumental y otro testigo de identidad, y en este caso pues será de esta manera. Y si la persona no puede o no sabe escribir, tendrá que estampar su huella digital. El testador, perdón, tiene que estampar la huella digital pulgar, y el notario naturalmente dará fe de ello. ¿Qué pasa también con las personas que son sordomudas? Si hay una persona sordomuda que no puede hablar, que no puede escuchar, entonces él tiene que expresar de alguna manera su voluntad ante el notario, y también se van a requerir dos testigos que van a firmar el testamento, uno igual, un testigo instrumental y un testigo de identidad para acreditar que sí es tu persona, y otro para complementar esta formalidad que se lleva a cabo en el testamento. Si de igual manera, si hay personas que son sordas, transmitirán su voluntad, y también un testigo firmará para acreditar la identidad del testador, y el otro será un testigo instrumental para complementar esta solemnidad que lleva a cabo el testador. ¿Ok? Esto es lo que tenemos que decir del testamento público abierto. Una vez que se firma, el notario tiene que dar un aviso al Archivo General de Notarías para que tome nota a esta institución de la existencia de ese testamento, y una vez que está anotado, le expide el testimonio al testador, y salvo que establezcamos legados o salvo que existan menores de edad, vamos a hablar de las características del testamento y qué puede incluir más adelante, pero salvo que establezcamos legados, o salvo que establezcamos algún tipo de tutor, curador, etcétera, pues solamente firmarán el notario, el testador, y en ese supuesto, en el supuesto de que hayan sordos, sordomudos, o personas que no sepan escribir, o personas que no sepan leer, firmará un testigo instrumental, otro testigo de identidad. Si la persona no sabe leer castellano, pues también firmará el intérprete. Sin estas solemnidades, el testamento es inexistente en el mundo del derecho. ¿Qué pasa entonces? Ahora hablemos de otro testamento. Vamos a hablar del testamento hecho en un país extranjero, ¿ok? Recuerden ustedes que el testamento hecho en un país extranjero puede ser en cualquier otro país distinto a la República Mexicana, perdón. Entonces, hay que establecer también en estos testamentos extranjeros si los extranjeros se dieron a entender o no, o si saben o no el idioma natal. También tendrían un momento dado que ir acompañada de una traducción debidamente apostillada para que surta efectos en el país donde tiene que surtir efectos. Si yo voy a hacer un testamento en Estados Unidos, en Canadá, redacto mi testamento, tengo que ir ante un notario público de ese país. Si es necesario también hacerlo a través de un intérprete, pues también lo tendré que hacer a través de un traductor, que también tendrá que firmar el testamento en caso de que no podamos expresarnos viablemente, ¿ok? Se tienen que llevar a cabo estas formalidades también para que surta efectos ese testamento en la República Mexicana, ¿ok? Las formalidades del testamento se llevan a cabo desde que empieza la lectura del testamento por parte del fedatario público, tanto en el testamento público abierto como el testamento hecho en un país extranjero. Esas formalidades, para que yo como testador sepa que esas formalidades sí están llevadas a cabo, desde que el notario me sienta en la sala de firmas, o desde que el notario está conmigo, el notario tiene que dar lectura al testamento. Desde ese momento, yo escuchando cómo es que se redactó el testamento en ese momento, empiezan las formalidades. El notario tiene que dar lectura al testamento, y desde ese momento empiezan a observarse estas formalidades, y podemos saber si se cumplieron o no, para saber si el testamento es inexistente o no en el mundo del derecho. Regresando al testamento hecho en un país extranjero, recuerden ustedes que si llegó ese testamento ante un notario de otra entidad, bueno, me refiero de otro país, no de otra entidad federativa, me refiero de otro país. Si llegó un testamento ante otro notario, ante un notario de otro país, recuerden, como lo comentábamos, tiene que llevarse a cabo un proceso de homologación. Ya me hicieron mi testamento en Canadá, tiene que estar traducido en caso de que esté en otro idioma, tiene que estar apostillado, y tiene que homologarse, tiene que hacerse un proceso especial ante un fedatario para que surta efectos, para que sea protocolizado
ante un notario público mexicano, si es que así pudiera proceder, puede ser legalizado por ese apostillado, y el fedatario público, el notario mexicano, como profesional del derecho, tendrá que cerciorarse de que las cláusulas no son contrarias al derecho, ¿ok? Los testamentos, ojo, también se pueden hacer los consulados. Los cónsules también tienen fe pública, también pueden hacer este tipo de instrumentos. Si yo voy a hacer un testamento ante el consulado, yo soy mexicano, voy al consulado de México en España, voy al consulado de México en Canadá, en Irlanda, en Estados Unidos, y los testamentos se pueden hacer también ante estos cónsules. También puedo dejar herederos, puedo dejar legatarios, y tengo que instituir una albacea, y todas aquellas personas que yo quiera detallar, lo puedo hacer. Mi última disposición testamentaria la puedo hacer también ante un cónsul, y la maravilla de hacerlo ante cónsul es que no necesita ser legalizado el testamento. Si yo hago un testamento en un consulado mexicano, no necesita ser legalizado este instrumento, es importantísimo, ¿ok? Y vamos a hablar de algunos testamentos especiales. De los testamentos, por ahí refieren algunos autores como Juan Manuel Esprón Pelayo, de los famosos testamentos entre los locos, que son este caso que yo les refería de los mente capiti, los mente furiosi. Las personas que tienen momentos de lucidez pueden hacer testamento. Las que no tienen momentos de lucidez no pueden hacer testamento. Y la formalidad que establece la ley es que se lleve a cabo ante dos médicos. Dos médicos tienen que ratificar que una persona se encuentra en estado de lucidez para hacer su testamento. Si dos médicos no certifican que una persona está lúcida, no podrán hacer ese testamento. Hay un testamento, este testamento naturalmente se puede hacer bajo la modalidad del testamento público abierto, será un testamento ordinario, pero estamos hablando del supuesto de una persona, o de un enfermo mental, o de un loco, ¿ok? Hay un testamento que se establece en la doctrina, y me estoy refiriendo al testamento bancario, jóvenes. Es importante. Cuando nosotros abrimos una cuenta de banco, nosotros solemos designar beneficiarios, ¿ok? Entonces, hay dos artículos importantes en la Ley de Instituciones de Crédito, artículo 46 y artículo 56 de la Ley de Instituciones de Crédito. Si yo designo un beneficiario en una cuenta bancaria, va a tener preferencia el beneficiario, ¿ok? Antes que el heredero, que el legatario. Aunque yo haya dejado un legatario o un heredero en el testamento, va a tener preferencia el beneficiario que yo designé en una cuenta bancaria para que reciba el dinero que hay en esa cuenta bancaria, ¿ok? Si no dejé un beneficiario, entonces definitivamente van a aplicar las reglas del testamento, ¿ok? Ahora, no es un testamento propiamente, simple y sencillamente es una regla que establece, para el caso del fallecimiento, esta Ley de Instituciones de Crédito, pero se asemeja, porque tiene los mismos efectos, se asemeja a un testamento bancario, porque tiene los mismos efectos prácticamente que una figura sucesoria. Entonces, doctrinalmente se le conoce el testamento bancario al beneficiario que yo designo en una cuenta, en términos del artículo 46 y 56 de la Ley de Instituciones de Crédito. Cuando yo dejo cuentas bancarias, en ese momento va a tener preferencia el beneficiario. Si no hay beneficiario, ahora se regirán entonces por las disposiciones del testamento, y si no hay testamento, entonces se van a aplicar las reglas de la sucesión legítima o del derecho común. Antes se establecían porcentajes. Si hay una cuenta bancaria y nombre beneficiario y coincide con un testador, o más bien coincide con un heredero designado en la vía testamentaria, se le da un porcentaje al beneficiario de la cuenta y otro porcentaje al heredero. Ya no es así. Ahora tiene preferencia el beneficiario de la cuenta bancaria, y en caso de que no haya beneficiario, se aplican todos los beneficios, o se dejará como heredero de la cuenta bancaria al heredero o legatario instituido en el testamento. Si no hay testamento, se aplicarán las reglas de la sucesión legítima o del derecho común. De igual manera, existe un testamento también doctrinal que se le llama el testamento bursátil, que también tiene implicaciones económicas. Podemos designar beneficiarios, y me estoy refiriendo al artículo 201 de la Ley del Mercado de Valores, artículo 201 de la Ley del Mercado de Valores, donde también podemos designar un beneficiario, ¿ok? A través de la Ley del Mercado de Valores, en el artículo 201, también podemos establecer beneficiarios para que puedan recibir estos beneficios que se asemejan totalmente
a la figura sucesoria o a la figura testamentaria. ¿Ok? Bueno, jóvenes, agradezco muchísimo su atención. Con eso terminamos nuestra sesión del día de hoy. Seguiremos hablando en el siguiente capítulo o en el siguiente video respecto a algunas otras figuras testamentarias, tales como es el doctrinalmente llamado testamento agrario. Vamos a hablar de la ley de contrato de seguros y vamos a entrar al estudio de otro tipo de figuras, tales como el basea, tales como el legado. Vienen cosas interesantes. Entonces, agradezco mucho su atención. Todas aquellas dudas que tengan pueden transmitírmelas a través de los medios que ustedes ya conocen, a través del canal, a través del correo electrónico, a través del chat, y sigo a sus órdenes. Agradezco mucho que estén viendo esto y les envío un cordial saludo a todos.